Bona tarda y benvingudes y benvinguts y buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro La Cueva del Mono, a cargo de la autora Jenny Mush. Jenny, además de autora del libro, es psicóloga y profesora titular de la Facultad de Psicología de la UAB. Os recordamos que al final de la sesión se abrirá un breve turno de preguntas y podréis plantear vuestras consultas o aportaciones al Departamento de Formación del COP a través del chat de la plataforma. Bien, pues te cedo la palabra, Jenny. Puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. Bueno, esto es la presentación de la Cueva del Mono y os explico cómo lo vamos a hacer. Voy a hablar del argumento, pero muy poquito, porque me interesa que os lo leáis, no quiero hacer spoilers. Y luego ya, más en formato como conferencia, voy a hablar de lo que es la mente, el funcionamiento de la mente, que es el tema del libro, y qué hay más allá de la mente. Respecto al libro, el libro es un libro de psicología disfrazado de fábula y el libro, cuando se empieza a leer al protagonista, que es un joven que se llama Raúl, lo que le pasa, lo que le sucede es que lo ha perdido todo y está desesperado. Entonces entra en el bosque prohibido, que es un bosque de que todo el mundo que entra en este bosque nadie sale, y entra justamente porque quiere acabar con su vida. Y está andando por el bosque prohibido y ve como una cueva, una formación rocosa en forma de cabeza de mono. Y cuando está por ahí cerca de esta formación rocosa, de esta cueva, le aparece una mujer atemporal, que es joven y anciana a la vez, una sabia, y Raúl empieza a hablar con ella. Entonces Raúl le explica su situación y la mujer le dice unas palabras que son las siguientes: lo único que falta en tu vida eres tú. Y luego le añade, entra en la cueva y encuentra las 7 piedras, pero solo las encontrarás si te desapegas del mono. Y entonces Raúl entra en la cueva y allá pasa una serie de aventuras que representa que él en cada capítulo va conociendo mejor cómo funciona su mente y va encontrando estas piedras de la sabiduría, que es lo que hay más allá de la mente. La fábula es esto, es decir, la fábula es un libro de autoconocimiento para entender cómo funciona tu mente. Bien, dicho esto, que es solamente lo que quería explicar del libro, el argumento, dejadme que ya me ponga en el tema de la mente. Y para ponerme en el tema de la mente, tengo aquí a mi lado esto. Esto que tengo aquí es un ónfalo. Un ónfalo significa centro, un ónfalo significa ombligo, y este ónfalo es una reproducción de una reproducción romana del siglo I, porque el ónfalo auténtico todavía era más antiguo, del siglo VI a.C., más o menos. Bien. ¿Por qué os enseño este ónfalo? Os explico la mitología griega, la historia que hay alrededor de este ónfalo. Resulta que Zeus dejó volar 2 águilas en 2 puntos distintos del universo hasta que se cruzaran para saber en qué punto estaba el centro del universo. Y estas 2 águilas se cruzaron en la Tierra, concretamente en Grecia y concretamente en Delfos. Zeus fue a este punto donde se cruzaron las 2 águilas y ¡pam!, colocó el ónfalo como símbolo de que allí estaba el ombligo del mundo, el punto donde los humanos nos podíamos conectar con los dioses. Entonces allí se creó el templo de Apolo en Delfos, que hoy en día lo que existen son las ruinas de este templo. Y en este templo de Apolo había una estancia subterránea donde habían unas pitonisas que todo el mundo iba hasta el centro del universo, hasta ellas, para que
bueno, un poco les leyera el porvenir o les explicara sobre sus problemas para estar iluminadas por estas pitonisas. ¿Y por qué os cuento todo esto? ¿Por qué os cuento todo este rollo del ónfalo? Os cuento todo esto porque en la pared de la estancia donde estaba la pitonisa había una inscripción que traigo aquí, que os la voy a leer. Una inscripción que yo la tengo colgada en mi despacho porque, bueno, yo cuando la leo se me pone la piel de gallina. Os tenéis que imaginar que un griego de entonces escribió esto directamente para vosotros y dice así: te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta última frase, que probablemente la habréis oído alguna vez, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, es la que más me llega. Es una frase muy misteriosa que si ahora os preguntara qué significa, probablemente cada uno de vosotros, bueno, le suena algo diferente o la interprete de una forma diferente. Yo lo que interpreto de esta frase es: hombre, conócete a ti mismo, es hombre, conoce tu mente, conoce tu ego. Como mente ya hablaremos de lo que es la mente, ¿no? Pero como mente conoce este parloteo que tienes en tu mente constante, conoce tu parte del ego, este que habla, y si conoces si conoces tu mente, podrás traspasarla y conocer el universo y los dioses. ¿Y cómo interpreto yo el universo y los dioses? Y encontrarás tu sabiduría. Yo interpreto esta frase de la siguiente forma: conoce las gafas que llevas puestas, que es tu mente, y si sabes cómo es tu mente, cómo es estas gafas que llevas puestas, porque es la mente la que interpreta la realidad, podrás ver más allá de tus gafas y entonces llegarás al universo de los dioses, que yo le diría a tu sabiduría. ¿Qué quiero decir cuando digo a tu sabiduría? Igual que tenemos una mente, que de esto hablaremos, detrás de esta mente está la sabiduría. Una fuente de información impresionante de la que pueden surgir muchas cosas. Si ahora, por ejemplo, os voy a pedir algo. Os voy a pedir que prestéis atención a vuestra mano. Toda la atención focalizada en vuestra mano. Os voy a pedir que notéis cómo la tenéis colocada, su temperatura, si está fría, si está caliente, si hay trocitos de la mano que está más fría, más caliente. Que notéis también el contacto de vuestra mano donde la tengáis colocada e incluso el aire que envuelve vuestra mano. Vale, ahora os voy a pedir otra cosa diferente. Os voy a pedir que recordéis lo que habéis comido hoy. ¿Con quién habéis comido? ¿Qué habéis comido? ¿Dónde? ¿Qué habéis bebido? Y ahora os voy a pedir que captéis el ruido que tengáis en donde estéis. Si hay un aire acondicionado o, bueno, lo que haya. Muy bien. ¿Por qué os he hecho esto tan raro, tan random? Vale, os he hecho esto para que os deis cuenta de una cosa. Cuando vosotros estabais con la atención, que es como un foco colocado en vuestra mano, vosotros estabais procesando la información de vuestra mano. Pero vuestro cerebro no solamente captaba la información de vuestra mano,
también captaba la información que antes os he dicho del sonido de fondo. Es decir, a nivel de percepción subliminal, a nivel inconsciente, vuestro cerebro captaba mucho más que lo de la mano. Lo que quiere decir es que nuestro cerebro en todo momento capta poquita información de forma consciente, la mano o lo que escuchas, poquita información de forma consciente, pero el cerebro capta muchísima información de forma subliminal o inconsciente. Toda esa información va quedando en el cerebro, va quedando. Cuando os he pedido que recordarais lo que habéis comido, aquella información la habéis extraído de vuestro inconsciente, pero en vuestro inconsciente está lo que habéis comido y mucha más información. En nuestro consciente se guarda una cantidad de información impresionante. Esto, por ejemplo, y ahora que mi hija me regaló una Alexa, le digo, ponme música de los años 70, de cuando yo era pequeña. Y me va poniendo música y con 3 notas yo ya me viene ¡fum! Toda la canción. Es decir, de mi cerebro hay una cantidad de música que sale, como el mío, como representativo de todos los cerebros, ¿no? Lo que quiero decir es que conscientemente nuestro cerebro tiene una zona muy estrecha, que hay poquita información, pero a nivel inconsciente la información es muy amplia, porque incluso hay información que nosotros no hemos sido conscientes de captarla. No solamente tenemos en el inconsciente una cantidad de información muy inmensa, sino que esta información se puede mezclar, conectar, asociar de diferentes maneras. A nivel consciente, cuando pensamos, solamente podemos dar un paso detrás de otro. Cuando es como, por ejemplo, si juegas ajedrez, tú piensas, bueno, voy a dar este paso, luego el otro dará el otro, y entonces yo haré tal, pero vas pensando así, vas pensando de esta forma, de una forma muy lineal, Es decir, casi cuando pensamos, cuando razonamos, lo vemos todo, casi vemos el límite de donde podemos llegar. En cambio, de forma inconsciente, nuestra mente puede asociar muchísimas cosas de muchas formas diferentes. Lo que os estoy diciendo es que dentro tenemos un sabio, le podemos llamar inconsciente, los dioses, el universo. Dentro tenemos un sabio con mucha información y que la puede combinar de formas muy diferentes. Dejadme que os ponga un ejemplo. Hay una película que no sé si habréis visto, que es El hombre que conocía el infinito, que es una película basada en hechos reales de un matemático hindú. Y este matemático que nació muy pobre, bueno, tenía como un don para las matemáticas impresionantes, tanto que al final acabó en una universidad europea. Y en la universidad, su mentor, ¿vale? Su profesor, en la universidad estaba lleno de catedráticos, profesores que dominaban las matemáticas, pero este chaval hindú lo sobrepasaba muchísimo. De hecho, le llamaban el Einstein de las matemáticas. Le ha quedado este apodo, el Einstein de las matemáticas. Y un día su tutor, un profesor universitario, le preguntó, pero por favor, explícame cómo tú logras llegar a estas ecuaciones, a estas conclusiones, cómo logras hacer esto. Y el chico indio dijo, es que si te lo digo, no me vas a creer. Si te lo explico, no me vas a creer. Dice, cuéntamelo. Y entonces el chico le dice, mira, cuando duermo por la noche, los dioses me hablan y me explican estas ecuaciones. Bueno, este chaval decía los dioses, podemos decirle el universo o podemos decir el inconsciente, porque cuando soñamos, ya sabéis que todo es muy raro y no somos racionales, con lo cual toda la información que tenemos almacenada en nuestro cerebro se asocia de formas muy distintas y ¡pum! Ahí aparece la sabiduría. Entonces, bueno, el libro va un poco de esto, de conocer la mente para apartarla y llegar a la sabiduría. La sabiduría sería esta fuente tan inmensa. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver la mente, lo que es la mente.
Es un ejercicio que si habéis estado en alguna charla mía, probablemente yo lo habréis hecho o en alguna otra charla, pero es algo que siempre empiezo por ahí. La idea que voy a explicar ahora, siempre empiezo por esta idea, porque para mí, a partir de aquí ya puedo construir el resto de las cosas que os quiero decir. Pero si esto no queda claro, luego no se entiende nada, ¿vale? Entonces, el ejercicio que os haré trata de lo siguiente. Vosotros me imagino que estáis sentados. Os ponéis cómodos. Bueno, cómodos me refiero pues con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda bien apoyada. No es un ejercicio de relajación esto, ¿eh? Y yo, con estas chinchinas, pum, señalaré el principio del minuto y el final de un minuto. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Cerrar los ojos y estar atentos a la respiración. Es decir, de cómo el aire entra y cómo el aire sale. Ya veréis que no vais a poder. ¿Por qué? Porque os vendrán pensamientos, no sé, qué largo que se me está haciendo esto, hoy que voy a cenar, qué me ha dicho mi hijo, no sé, os vendrán pensamientos. Entonces, el reto no es conseguir estar clavado en la respiración, porque ya os digo que no podréis. El reto es que cuando os venga un pensamiento, lo apartáis y volváis a la respiración. Vendrá otro pensamiento, lo apartáis y volvéis a la respiración. Y esto es todo, ¿vale? Bueno, yo voy aquí hablando, ¿vale? Como si me pudierais decir algo, pero bueno. Vamos allá. Señalizo el principio del minuto, pim, y el final, ¿eh? Las instrucciones están claras. Venga, vamos allá. Bien, a ver, no os puedo preguntar cómo ha ido, pero sé cómo ha ido porque este ejercicio lo he hecho con mucha gente y entonces ya sé cómo va. Os explico normalmente cómo va, que supongo que vosotros igual. A veces hay alguna persona, pocas, que lo que me dicen es, se atreven a confesarme, a decir, mira, es que Jenny, has hecho chin y he empezado a pensar y he estado todo el rato pensando hasta que has vuelto a hacer chin. Bueno, no pasa nada, a veces estamos así alterados o tal, tenemos un día alguna preocupación y no hemos estado atentos a la respiración, no pasa nada. También es cierto que a veces hay alguna persona que practica la meditación y me dice, Jenny, he logrado estar el minuto centrada o centrado en la respiración. Incluso las personas que practican meditación, si yo este ejercicio en lugar de un minuto lo alargo a 20, seguro que les entra algún pensamiento. Y lo normal, lo que me dice la mayoría de la gente, que supongo que es lo que os habrá pasado a vosotros, es que os ha venido un pensamiento, lo habéis apartado, habéis vuelto a la respiración, os ha venido otro y habéis ido haciendo como esto, ¿no? Me voy a un pensamiento, vuelvo a la respiración y tal, vale. ¿Por qué hago este ejercicio siempre cuando empiezo una charla? Hago este ejercicio porque, fijaros, este ejercicio nos dice que cada uno de nosotros en realidad no somos uno, somos dos. Y ahora me explico qué quiere decir dos. Por un lado están los pensamientos que te entran sin que tú les hayas dado permiso. Y de estos pensamientos, yo siempre voy con mi monito, es lo que los budistas llaman la mente del mono.
es este mono que nos va entrando. ¿Por qué la mente del mono lo llaman los budistas? Porque los monos saltan de árbol en árbol y la mente salta de pensamiento en pensamiento. De hecho, ahora vosotros habéis podido ver bien vuestro mono, vuestra mente, porque habéis ido apartando, ha venido un pensamiento, habéis ido apartando. Pero la mente, sin hacer este ejercicio, tú te levantas por la mañana, la mente se coloca al lado, te empieza a hablar, blu, 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 y tú la vas siguiendo todo el día. Y depende de lo que te diga la mente, te pones triste, te enfadas, te pones alegre, lo que sea. De hecho, los que estamos aquí, y bueno, nadie en general, o sea, todo el mundo, no sabes si de aquí a una hora cómo estará, si el triste, alegre, enfadado y tal, porque tú no sabes tu mente hacia dónde habrá saltado. Es decir, que por un lado está la mente, que es el mono. Pero, y aquí lo interesante, hay otra parte, y aquí es lo más interesante. ¿Qué parte hay? La que observa al mono. Porque algo dentro de vosotros os decía, uy, me ha venido un pensamiento, lo aparto, vuelvo a la respiración. Es decir, hay una parte de vosotros más allá de la mente, porque no es el pensamiento, es lo que lo observa, que ve el pensamiento y esta parte se llama el yo observador. Fijaros que normalmente estamos en modo mente, es decir, la mente nos habla constantemente y tú vas siguiendo a la mente. Por esto hay libros que se titulan cosas como despierta, porque significa que este yo observador lo tenemos dormido. Despertar significaría que el yo observador observara la mente, pero que es lo que normalmente no hacemos. Sencillamente la seguimos. Muy bien. Mi libro, la fábula, ¿de qué va? Fijaros que la sabia le dice, desapégate del mono si quieres encontrar las 7 piedras de la sabiduría, es decir, aparta al mono si quieres llegar a aquella sabiduría de la que hablábamos antes, ¿no? De esa sabiduría que tenemos dentro. Y ahora, si me permitís, voy a poner un power. A ver. Vale, aquí está power. Fijaros lo que he puesto aquí. Aquí he puesto una cortina llena de monos, que simboliza la mente. Entonces la he puesto así entreabierta porque significa que si abrimos la cortina, apartamos la mente, podemos llegar a estos puntos de luz, que he puesto 7, porque os voy a hablar de, lo que voy a hablar ahora es de las 7 sabidurías o de los 7 tesoros. Fijaros lo que decía la inscripción, ¿no? Dentro de ti encontrarás el tesoro de los tesoros. Pues ahora voy a hablar de los tesoros que podemos encontrar, o sea, voy a hablar concretamente de 7 tesoros que podemos encontrar si descorremos la cortina de la mente. Vamos por el primer tesoro. El primer tesoro que podemos encontrar si descorremos la cortina de la mente es la creatividad. Que de hecho, ya os he puesto un buen ejemplo cuando hablaba del hombre que conocía el infinito, un hombre muy creativo porque lograba apartar la mente. Bien, vamos a hablar de este tesoro que podemos encontrar. La creatividad, ¿qué significa? Fijaros, esta imagen que tengo aquí es como un resumen de lo que os acabo de decir. Si decimos que la mente es limitada, es cierto. Y si decimos que la mente es ilimitada, también es cierto. ¿Y por qué las dos cosas son ciertas? Porque es cierto que la consciencia, es decir, de lo que podemos ser conscientes en un momento, es muy poquito, por lo tanto es limitado, y nuestro pensamiento en esta franja de consciencia es lineal, pero en el inconsciente la cantidad de información que podemos tener y las formas de combinarla es ilimitado. Por lo cual, la creatividad sería, este candado que veis aquí, sacar el candado para llegar a la mente ilimitada. Bien, aquí veis una silla que quiero que la miréis un poquito, un ratito. Es la silueta de una silla negra, que de entrada es un dibujo, bueno, una imagen muy sencilla. Pero si la observáis en un rato, puede que notéis algo.
Bueno, yo os explico lo que se nota, que igual no os he dejado suficiente tiempo, pero ahora no podemos perder mucho el tiempo aquí, ¿vale? Si tú miras esta silla mucho rato, ves como la silla te cambia de perspectiva. Cambia de perspectiva, es decir, la estás mirando y mira para aquí, pero tú la miras mucho rato y de repente mira hacia otro lado, cambia de perspectiva. ¿Tú conscientemente has hecho algo para que cambie de perspectiva? No, simplemente la has mirado y ella sola se ha cambiado, porque el inconsciente, ¿vale? Es el que ha trabajado aquí. Tú no has hecho ningún esfuerzo. Tu sabiduría se ha puesto en marcha y lo ha cambiado el inconsciente. De hecho, fijaros que las ideas creativas, de hecho tú le das un problema a tu mente y normalmente la idea creativa surge por sí sola. Las ideas creativas surgen por sí sola cuando estás en la ducha o cuando estás en la cama, porque es en el momento que no tienes al mono hablándote todo el rato. Lo voy a explicar mejor. El mono es como este mono de aquí, que te pone en un cuadrado, por esto todos somos cuadriculados. El mono no te mete en un cuadrado y de ese cuadrado no te deja salir. Es decir, no te deja ser creativo. ¿Y qué te dice tu mono? ¿Qué te dice tu mono para no dejarte salir del cuadrado? Te dice cosas como... o sea, te inyecta miedo o te dice que esto que estás pensando vaya tontería porque no encaja en todo lo que tú crees. Es decir, cuando una idea, las ideas creativas normalmente son ideas rompedoras que no encajan y al mono esto no le gusta. El mono quiere tener toda la parada bien organizada, con lo cual, ¡pum!, te tapa. También miedo a lo que piensen los demás. Muchas veces no dejamos que nuestra creatividad surja porque el mono te va diciendo, no vayas haciendo esto por aquí, porque que pensará si tú de repente te desmarcas con esta idea, tal. El miedo a lo que pensarán de nosotros hace que la creatividad no se extienda. Yo, de hecho, cuando escribía la cueva del mono, muchas veces pensaba, esto lo meto, pero ostras, a ver, de hecho escribí un poco la fábula porque una fábula te puedes permitir ser más creativo, ¿no? Pero muchas veces tienes miedo de los que pensarán los otros de ti. Luego también tenemos prisa, la mente tiene prisa. Esto los tienes que acabar para mañana, para pasado, para tal, y estas prisas no dejan surgir la creatividad. Y también, justamente, el mono puede que te diga, no, pero si tú no eres creativo, pero tú qué tal, pero tú qué te piensas, que vas a encontrar una idea brillante, pero tú... Entonces, mientras va hablando el mono, te va metiendo dentro del cuadrado y te impide salir de él. Para cada tesoro he puesto una frase de alguien que me gusta mucho y en la creatividad he puesto esta frase. La creatividad vive enterrada bajo el pensamiento. Que me salga bien, por favor, que no me salga de la raya. Cuando todo el rato la mente está diciéndonos esto, y no nos soltamos y no nos permitimos, la creatividad se entierra. Vamos, un segundo tesoro que podemos encontrar si descorremos la cortina de la mente, y es la sensibilidad. Bien, el mono, aquí he puesto este dibujo, que estos dibujos me los hace el hijo de una buena amiga, que me encantan. Le dije, mira, Pau, se llama Pau, me tienes que dibujar a alguien con un antifaz, unas manoplas y unos tapones en los oídos, que simboliza que la mente nos vuelve insensibles, porque entre nosotros y la realidad, ya sea visual, auditiva, táctil, entre nosotros y la realidad, siempre está este mono que nos habla. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, la comida. Disfrutamos de la comida. Normalmente disfrutamos del primer bocado. Qué buenos están estos espaguetis. Y luego ya te viene el mono a hablar de que después que te des prisa porque después tienes que hacer esto, tal. Y entonces la sensibilidad
el sabor ya lo perdemos, masticamos nuestras preocupaciones, pero ya los espaguetis se nos han ido, porque el mono se nos pone a hablar. Una puesta de sol. ¿Cuántas veces decimos, ay, mira, me voy a ir, o incluso me voy a ir de viaje, o tengo ganas de ir a la playa, o tengo ganas de ir al campo para relajarme, estar allí con la naturaleza delante y relajarme? Y tú vas ahí y ya tienes todo el escenario, pero tienes el mono que te habla y da igual donde estés, porque no eres sensible a la belleza que te rodea. Hay un estudio que aparte se publicó en una revista muy importante, Science, que, bueno, no se explicó todo el estudio, pero una de las conclusiones decía que el 10% de la gente cuando está haciendo el amor, ¿vale?, que es algo muy placentero, está pensando en otra cosa. Es decir, estás en medio del mogollón y el mono no se refería a pensamientos que te ponen, por decirlo de alguna forma, eróticos, no. Que tú estás en el mogollón y estás pensando, el mono te dice, tienes que poner una lavadora o tienes que poner gasolina al coche. Es decir, la sensibilidad también se pierde en este punto. Hay un síndrome que igual alguno de vosotros conoce, que se llama el síndrome de París. El síndrome de París significa, si lo buscáis por Wikipedia, lo veréis, hay mucha sintomatología asociada de ansiedad, de depresión, mucha sintomatología que se produce cuando la gente va a París, porque claro, París de hecho es como un símbolo muy inconsciente del romanticismo, de la belleza y tal, de mucha gente que va a París y se decepciona. Pero claro, esta decepción de París, de estar delante de la Torre Eiffel, es porque tu mono te dice, ay, pero ahora ahora ves la Torre Eiffel, pero no estás sintiendo una cosa, igual que a veces llega la Navidad, ay, no estás sintiendo la Navidad. Entonces tenemos unas expectativas, algo, el mono nos va hablando y perdemos toda la sensibilidad del gusto, del tacto, de todo. Y dejadme que os lea esta frase de Rafael Navarrete, que me encanta, porque resume muy bien lo que yo quería decir. Dice, vivimos en nuestras cabezas, en nuestras preocupaciones y proyectos. Así, el sol de la vida, la presencia de los seres queridos, la luz de la tarde, apenas si pueden rozar la superficie dormida de nuestros sentidos. Fijaros que queremos mucho dinero para hacer muchas cosas, pero si lo que tenemos no lo saboreamos. Vale. Otro tesoro. Otro tesoro es la presencia. ¿Qué quiero decir la presencia? La presencia quiero decir cuando estás con una persona y estás presente. Porque realmente estamos presentes cuando estamos con una persona. No mucho. Cuando estamos, aquí he puesto 3 ejemplos, un padre con su hijo, un médico con un paciente y una pareja. En realidad, cuando estamos con nuestra pareja no somos 2, somos 4. Tú, tu mono, tu pareja y tu mono. O cuando estás con tu hijo. Y entre tú y tu hijo, o entre tú y tu pareja, entre tú y el médico, está tu mono y su mono. ¿Cómo se logra la presencia? Es decir, ¿cómo realmente, igual que antes decía, cómo puedes saborear los espaguetis sacándome el mono de encima para estar saboreando los espaguetis? ¿Cómo puedo estar presente? Sacando el mono de encima. A ver, hoy en día lo de la presencia lo vemos muy claro con lo de los móviles. Tú estás con alguien y empieza a mirar el móvil. Tú ya ves que no está presente, lo ves, lo ves. Pero es que tenemos otro móvil dentro de la cabeza, es decir, alguien te puede incluso estar haciendo así, ¿vale? Estar haciendo así, pero está pensando. Entonces, la presencia es cuando sacas de la mente cuando sacas de medio a la mente. Dejadme que os explique un ejercicio que les hago hacer a mis alumnos, que si vosotros lo queréis hacer, lo podéis hacer para ver vuestro mono. Si hacéis este ejercicio,
veréis vuestro mono qué tendencia tiene. Es decir, veréis vuestro mono la tendencia que tiene a saltar hacia dónde. El ejercicio que les hago a mis alumnos es, los pongo en parejas y le digo a uno que le habla al otro durante 5 minutos y luego al revés. Mientras uno habla al otro de cualquier tema, la persona que escucha no tiene que hacer nada, ni contestar, ni preguntar, tiene que estar totalmente callado. A ver, advierto, la conclusión no significa que para estar presente tienes que estar totalmente callado, no es la conclusión. Pero este ejercicio permite ver, pues os explico, cuando tú estás con alguien, supongo que esto ya se me ha escuchado, ¿no? Anticipas lo que dirán. A veces cuando alguien te habla, tú ya empiezas a pensar en la respuesta. A mí me pasa, por ejemplo, al ser psicóloga, a los psicólogos nos pasa mucho que cuando alguien te explica su problema, claro, tú lo único que quieres es ayudar, lo único que quieres es ayudar. Y a veces cometemos el error bien intencionado de cuando alguien nos está explicando el problema, tú ya estás pensando en qué le vas a decir. Y mientras el mono te está diciendo, dile esto, dile lo otro, no, has perdido la presencia, has perdido lo que le dirás. Se ha quedado ahora. Otra cosa que hace nuestro mono cuando el otro está hablando es juzgar, ¿no? Pues esto que nos está explicando igual es mentira, juzga y pierdes la presencia. A ver. Vale. A veces incluso ya no es el mono, es que interrumpimos verbalmente. También a veces pienses en alguna solución de lo que te está explicando. A veces incluso cuando la persona que te habla te dice algo que a ti te chifla, algo que lo encuentras muy interesante, saltas alguna idea creativa. Ostras, sí, pues mira, esto que me está diciendo me sugiere tal. Y el otro te está hablando de eso interesante, pero tú ya no lo estás escuchando porque estás escuchando a tu mono. Y si te aburre mucho, piensas una tortilla de patatas. Lo que quiero decir es que si hacéis este ejercicio, os daréis cuenta de lo poco presentes que estamos cuando estamos con alguien, porque tenemos el mono todo el rato en medio. Este cuadro, que es un cuadro de la soledad, dejadme que ponga este cuadro de la soledad en contraposición a la presencia. Normalmente pensamos que la soledad provoca sufrimiento, por esto la gente no queremos estar solos, porque no queremos sufrir, pero en realidad la soledad no provoca sufrimiento, es al revés, es el sufrimiento provoca soledad. ¿Cómo lo visualizo yo esto? Cuando tú sufres, significa que tu mono te está diciendo constantemente cosas. Esto no sabrá bien, eres una inútil, esto tal. Te está diciendo cosas. Entonces tú estás tan rodeado por tu mono, que este mono hace como una especie de mampara o como una especie de armadura que te separa de los demás. Y entonces te sientes solo. La soledad es la consecuencia del sufrimiento y no a la inversa. Dejadme que ponga esta frase tan bonita de Thich Nhat Hanh. Dice, el regalo más precioso que podemos ofrecer a los demás es nuestra presencia. A veces decimos, ¿yo qué puedo hacer por esta persona? ¿Yo qué puedo hacer? De verdad. O sea, la presencia, y esto lo sabéis todo, cuando estás con alguien que no te juzga, que te escucha, que lo notas presente, es el regalo más precioso que podemos hacer a las parejas, a los pacientes, a los hijos, a los alumnos, a todo el mundo. Vale. Otro tesoro que tenemos dentro, muy escondido, es la humildad. La humildad, no somos humildes porque cada uno de nosotros tenemos un mono juez que lo sabe todo. Durante todo lo que hemos vivido, el mono ha ido como creando su propio libro de cómo tiene que ser la realidad y entonces el mono juzga todo el rato. No sé, por ejemplo, esta charla, ¿no? Igual alguien dice, uy, no, yo no me lo imaginaba así. Una charla, presentación del libro no tendría que ser así. ¡Pam! Comparamos lo que pasa con lo que nosotros esperamos que pase y juzgamos.
Para que veáis lo mucho que juzgamos y lo rígido que es este juez interior, este mono, os propongo una cosa. Que penséis en alguna creencia vuestra, ¿vale? Por ejemplo, si creéis en Dios o si no creéis en Dios, si creéis en algún partido político, si creéis en algún tipo de dieta, si creéis en algún valor, la ecología, la igualdad, el feminismo, la democracia. Pensar en algo en que creáis mucho. Y ahora suponte que viene alguien a intentar convencerte de que estás equivocado. ¿Podría? No, no podría. Si sois honestos con vosotros mismos, no podría. De hecho, si hubiera un libro que se titulara ¿Cómo convencer a los demás?, seguro que mucha gente lo compraría, pero si se titulara ¿Cómo dejarte convencer?, no se lo compraría a nadie, porque el mono es un juez que piensa que tiene la razón y que sabe cómo tienen que ser las cosas. Es decir, es muy poco humilde. Yo cuando escucho, aquí pongo esta imagen como simbolismo de la física cuántica. Cuando escucho a los físicos cuánticos que dicen cosas como que una partícula está en 2 sitios a la vez, o que según como si observamos una realidad, una partícula se comporta de una forma diferente que si no la observamos. Bueno, estas cosas que no se entienden, que los propios físicos cuánticos dicen que es muy difícil de entender. Claro, estas partículas subatómicas que ellos estudian son las mismas partículas subatómicas que forman al ser humano, con lo cual el misterio no está en la física cuántica, el misterio está en nosotros, el misterio nos rodea de una forma impresionante. En cambio, el mono sabe qué partido político, lo sabe todo, es decir, es muy poco humilde. Yo lo que quiero decir, lo que quiero decir es que los Homo sapiens tenemos muy poco de sapiens. Somos más bien un poco creídos, arrogantes, porque entendemos conscientemente muy pocas cosas. Claro, ahora parece que diga que somos tontos, de alguna forma lo estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo en plan mal, lo estoy diciendo en plan bien, porque ser humilde y reconocer que no sabes nada, muy lejos de llevarte al no sé nada, te lleva a la humildad. Y cuando eres humilde y ves que tú no puedes entender por qué tu hijo se comporta así, o por qué tu madre se comporta así, o por qué tu pareja se comporta así, y no puedes controlar cómo se comportan los otros, ni controlar cómo te portas contigo mismo, pues es mucho más fácil perdonarte, que ahora lo veremos a continuación. La humildad, tenía que poner el Sócrates, de solo sé que no sé nada. La frase que he escogido es: la verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia. El perdón. El perdón ya lo hemos empezado a decir, porque si eres humilde y reconoces que no puedes controlar nada, te perdonas. Aquí antes he puesto el modo juez, y el mono que tenemos que apartar para llegar al perdón es el mono látigo. El mono látigo, que es el mono de las autoexigencias, es el mono que o nos flagela a nosotros o flagela a los otros. Está basado en esta idea, De hecho, a veces para perdonar a alguien, el mono empieza a decir: ¿por qué me hizo esto a mí? ¿O por qué hice yo esto? Y entonces el mono quiere explicaciones, pero es que no hay explicaciones. Es decir, si queremos llegar a una explicación para perdonar o perdonar al otro, no llegaremos nunca, porque si es un misterio entender a los demás y entender a nosotros mismos. Es decir, el perdón, de hecho, sería un poco como la silla que hemos visto antes. Yo hablando con gente que ha perdonado, bueno, y por experiencia propia, el perdón no se puede forzar, viene solo. Viene cuando eres humilde, cuando dejas de alimentar a este mono que quiere entender. ¿Sabéis la silla antes que daba la vuelta sola? Pues es un poco
esto. Tú dejas que tú miras aquello y pum, el perdón viene solo. Y aquí una frase de Edgar Tolle que lo resume perfectamente. Dice, no intentes librarte del rencor. Intentar olvidarlo, perdonar no funciona. El perdón ocurre de manera natural cuando ves que no tiene sentido. Cuando ves que aquel resentimiento, que todo ese sufrimiento, que todo aquello no te lleva a nada, no sirve de nada, no logras nada, es absurdo porque nadie sabe nada, entonces es cuando llega el perdón. Pero fijaros lo que dice, y no intentes forzarlo, ya llega solo. Bien, la confianza, otro tesoro que podemos encontrar detrás de la cortina de los monos. El mono nos inyecta miedo. ¿Y el miedo qué es? El miedo es muy fácil de definir. Es la emoción que surge cuando pensamos en el futuro y pensamos que igual el futuro no saldrá según como nosotros queremos. Ostras, tengo miedo porque si no apruebo el examen, si no encuentro una pareja, tengo miedo de que no pase lo que yo quiero que pase. Entonces, ¿cómo nos consolamos entre nosotros? Con una confianza absurda que normalmente nos decimos, tranquilo, ya verás cómo apruebas, tranquilo, ya verás cómo encuentras una pareja, tranquilo, ya verás cómo solucionarás este tema. Esto es una confianza absurda porque, bueno, igual pasa, igual no, es absurda. ¿Qué significa la confianza de verdad? La confianza significa confiar en que pase lo que pase, ese mono que hemos visto antes, flagelador, no te va a flagelar. Si tú sabes que pase lo que pase, tú no te flagelarás, ya no te da miedo, porque en realidad lo que nos da miedo es lo que nos va a decir el mono de nosotros mismos. La confianza para mí es confiar en nosotros mismos, que no nos vamos a flagelar, y confiar también en que la inteligencia de la naturaleza es más grande que nuestra inteligencia. Quiero decir que muchas veces queremos que las cosas sucedan de una determinada manera y suerte que no pasan como queremos que pasen. Bueno, supongo que a vosotros os habrá pasado muchas veces en la vida de que tú quieres que una cosa salga de una determinada manera y suerte que no ha salido de aquella manera porque ha ido mejor. Porque a veces ves que hay otra inteligencia, o lo podemos decir como queráis, pero que tú en realidad no sabes lo que te conviene. Esto es muy típico con los hijos, ¿no? Nos pensamos que sabemos lo que conviene para nuestros hijos. De verdad nos pensamos que sabemos lo que le conviene a nuestros hijos, pero qué arrogancia, ¿no? Pensar que sabemos lo que conviene a lo que nos conviene a nosotros. Bien, aquí la frase de confianza es: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, en lo que sucederá, sino en sus propias alas. Bien, y vamos al último tesoro, que es la libertad. Y aquí he puesto un mono con muchos botones, que somos nosotros, ¿no? Un mono con muchos botones. Un botón de inseguridad, un botón de objetivos, un botón de etiquetas medalla. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos delante de las situaciones, de las personas, por ejemplo, lo que pasa, lo que nos dice, nos toca un botón de la inseguridad. Y entonces tú reaccionas de forma automática, como un robot, como un reflejo a la situación. O pasa algo y dices, uy, ahora me alejo de mis objetivos y pum, reaccionas de una forma automática. Las etiquetas medalla, por ejemplo, tú te pones la etiqueta medalla de que yo soy una persona muy puntual. Llegas a un sitio tarde y es como si te apretaran el botón de las justificaciones. No, es que he venido tarde porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. La libertad es escoger cómo respondemos, no reaccionar de esta forma. Aquí Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta, entre la situación y lo que nosotros hacemos, hay un espacio. Y en ese espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Bien, lo que os he intentado decir es que apartando el mono se encuentran estos tesoros. Apartando esta
cortina encontramos la creatividad, la presencia, el perdón, la libertad, la confianza, la humildad, la sensibilidad. Dejadme que para acabar os explique cómo funcionamos normalmente con nuestro mono y cómo deberíamos, ¿no? Normalmente el mono nos lleva así. De hecho, en la cueva del mono, el mono no lleva así al protagonista, lo lleva de otra manera, pero es algo que se ve en la cueva del mono como el mono tira, el mono nos habla y nos tira para aquí, para allá, para pam, para pam. Lo que deberíamos hacer es, que es lo que todo el rato hemos ido diciendo, es observar al mono. Si tú no observas a tu mente, es como si alguien se pusiera a tu lado y te dijera, es que esto, lo otro, tal, 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 y tú no, se te insertaran las palabras en la cabeza. Si tú no observas, no te puedes distanciar. Solamente cuando creas una distancia entre tú y lo que piensas, es capaz de apartar el mono, como habéis hecho antes en el ejercicio, o eres capaz de no creértelo. Pero si lo tienes aquí, te lo crees. Y luego dejadme esta última diapositiva que le he puesto, porque claro, yo estoy hablando del mono muy mal, ¿no? Y al final parece que tengamos que odiar al mono. Ostras, este mono, vaya, todo el rato nos fastidia, ¿no? Nos latiga, tal, tal. Pero este mono, a ver, lo pongo por aquí, este mono que es monísimo, este mono que es monísimo, el pobre no tiene ninguna culpa. El pobre está en una sociedad que ya sabéis cómo va, con mucha competencia, con unos telediarios que solamente nos informan de las cosas negativas. Entonces, este modo está programado para decirnos todo lo que nos dice, está programado para decirnos todo lo que nos dice. Tenemos que ver la mente como en este monito, por esto he cogido este mono tan mono y no, por ejemplo, un orangután o algo oscuro, ¿no? Y hacer las paces con este mono, porque si no, lo que pasa es que hay una lucha interior entre tú y tus pensamientos, ¿qué pensamientos? No, los pensamientos se tienen que observar, apartar, aceptar, pero no pelearnos con los pensamientos, no pelearnos con el mono. Bueno, ¿y cómo leer el libro para extraer la máxima sabiduría? El libro es muy cortito, muy entretenido, en una tarde se lee. Pero yo no quiero que os lo leáis con el chip de, me voy a entretener una tarde, sino con el chip de, en cada capítulo me está diciendo Jenny una característica de mi mono, que he explicado características que no os he contado ahora porque no os lo podía contar todo. Me está diciendo una característica de mi mente y me está diciendo qué tesoro, qué piedra de sabiduría, tal. Entonces, que hagáis el ejercicio de intentar ver vuestra mente lo parecida que es a la del protagonista. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Supongo que podemos dedicar 5 o 10 minutos a preguntas. Exacto, Jenny, pues muchas gracias a ti por la presentación y recordamos a los asistentes que ahora abrimos un breve turno de preguntas y podréis plantear vuestras dudas o aportaciones a través del chat de la plataforma. Voy a plantearte una primera pregunta que dice así: ¿cómo nos podemos despegar del mono? Gracias. Bueno, la primera pregunta tiene tela, porque fijaros, no podemos vivir despegados del mono. De hecho, el mono también nos es útil. Cuando tenemos que programar el día, por ejemplo, necesitamos la mente para programar el día. Es decir, hay momentos que tenemos que pensar, el mono es útil. Y estas piedras de la sabiduría, esta sensibilidad, creatividad y tal que todos tenemos, son vislumbres. Ojalá todo el rato pudiéramos estar en modo creativo, sensitivo, muy presentes. Son vislumbres. Pero si nos desapegamos del mono, podemos lograr cada vez que estos vislumbres, esta presencia, esta creatividad aumente. Hay dos cosas. El mono nos habla y nosotros nos lo creemos. Es muy difícil que el mono deje de hablar y es muy difícil dejar de creerlo. Pero dentro de las dos cosas es más fácil dejar de creerlo que dejar que nos deje de hablar. Quiero decir, por ejemplo, bueno, a mí me pasa que en situaciones concretas yo ya sé en qué situaciones me va a venir el mono. Hay situaciones que sé que
no sé por qué, en situaciones concretas me viene más el mono. Entonces, como yo ya sé en qué situaciones me van a venir, por ejemplo, delante del espejo, me viene el mono, ¿no? De los ideales, del tal, no puedo, o sea, el mono me viene y me habla, es un plasta y me habla. Pero sí que logro no creérmelo hasta que en otra situación me vuelve a convencer, pero es como un ejercicio de gimnasia, ¿no? Cuando meditas, que es aquel ejercicio que os he hecho hacer, es vas sacando el mono, vas viéndolo y vas sacándolo, vas viendo y vas sacando. Por eso la meditación ayuda, porque es un ejercicio que si tú practicas meditación, luego a lo largo del día ves más cuando te viene el mono y lo apartas. Pero bueno, tampoco hace falta practicar meditación, pero no todo el mundo la practica. Es observarlo e intentar no creértelo. Muchas gracias, Jenny. Y de momento la última pregunta dice, ¿todos los monos, las mentes, son iguales? Vale. Sí, todas las mentes son iguales. Por esto, en la fábula se explican unas características que espero que todo el mundo se siente identificado. Y me podéis decir, pero bueno, a ver, la mente de un asesino en serie es igual que, la mente de una abuelita que hace macarrones, que cocina macarrones para los nietos. Sí, el funcionamiento es el mismo, pero dejadme que os explique. Esto es como el Word, un programa informático, el Word, que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Procesador de texto. El Word funciona para todo el mundo igual. El asesino en serie lo utilizaría para poner un listado de las víctimas que va a asesinar y la mujer lo utilizaría para la receta de macarrones. Fijaros, el contenido de la mente, en este caso del Word, es diferente, pero el funcionamiento del software es el mismo. Por esto, lo que he explicado ahora, lo que explico en el libro de la mente web, de la mente látigo, todas estas características funcionan igual para todo el mundo. Por eso nos podemos sentir identificados. Muchas gracias, Jenny. Tenemos una última pregunta que te voy a plantear que dice, hola, ¿y si cuando aceptamos y conocemos a nuestro mono, nuestra parte consciente, creativa, humilde, no logra encajar en el entorno? Ah, qué bueno. Mira, esta pregunta es... bueno, todo el mundo nos pasa, ¿no? Tú dices, oye, encuentro la paz y tal, pero luego, pum, yo me voy a la oficina, yo me voy a tal y no encajo. Pero lo de que tú no encajas y lo de qué pasará si tú no encajas y tal, también es algo que te está diciendo el mono. O sea, el mono te está diciendo, no encajas y cuidado que si no encajas pasará esto y pasará lo otro. Por ejemplo, dejadme que hable de mí porque yo soy la Homo sapiens que más conozco, y con lo cual, y creo que soy muy representativa de la humanidad, ¿no? Yo soy profesora universitaria y los profesores universitarios investigamos, leemos artículos científicos, todo es muy riguroso, todo es muy serio y tal. Claro, yo empezar a dar, ahora ya estoy muy acostumbrada, pero cuando salí del armario y empecé a dar conferencias sin un dato, por ejemplo, hoy no os he puesto ni un dato, todo esto, por ejemplo, este tipo de conferencias, yo antes no me atrevía porque pensaba, es que Jenny, tú no encajas en el ambiente universitario, ¿qué pensarán tus compañeros de ti? Aquí con el mono, que poco riguroso y tal. Pero al final hubo un momento que dejé de hacer caso a mi mono y me salí del cuadrado y pensé, bueno, que piensen lo que quieran y tal. Y sinceramente no he tenido ni medio problema. Era más mi mono que me decía que tendría problemas que mis compañeros son encantadores. O sea, que nadie me ha dicho, ¿dónde vas con el mono? Que va, ni mucho menos. Quiero decir que lo de encajar y no encajar y tal, también es el mono que te lo va diciendo. Muchísimas gracias, Jenny. Pues ya no hay más preguntas y hemos llegado a la finalización de la presentación. Te cedo de nuevo la palabra por si quieres decir algunas últimas palabras. Gracias. Bueno, voy a hacer un poquito más de marketing, aprovechando que os tengo aquí. Quiero decir que aparte de La cueva del mono, que es una fábula así cortita y tal,
Si a alguien le gusta el tema de la mente, ¿vale? Mi anterior libro a la de la Cueva del Mono es Mi mente sin mí. Esto no es un libro de ficción, es un libro de psicología, ¿vale? Y aunque es de psicología y explico algún experimento y tal, es un libro ameno, con anécdotas y fácil de leer. Lo digo porque si alguien dice, bueno, yo me leo La Cueva del Mono, pero quiero profundizar más, que sepáis que también hay este libro. Bueno, he acabado mi marketing. Solo me queda decir que mil gracias por estar aquí. Eh, bueno, me sabe mal porque no sé quiénes sois, pero bueno, ya los que me conocéis ya me diréis algo y nada, que muchas gracias. Pues muchísimas Adiós. gracias a ti, Jenny, por esta presentación tan interesante y por la respuesta también a las dudas. También te traslado las felicitaciones por parte del público y también muchas gracias a los asistentes por su participación. Os esperamos en las próximas actividades del COP y buenas tardes de nuevo. Gracias.